Ok. Mm, Ok, vamos. Ok. Vamos a ver ahora ley de senos y ley de cosenos. Lo que habíamos dicho ayer es que las razones trigonométricas, o sea, el usar el SOHCAHTOA y eso, bueno, son útiles al momento de resolver triángulos rectángulos. Así quiere decir que solo podemos aplicarlas en triángulos rectángulos. La ley de senos y de cosenos se aplican en triángulos no rectángulos, es decir, bueno, se les llama triángulos oblicuos a aquellos triángulos que pueden ser acutángulos, obtusángulos, o sea, que tengan ángulos agudos, como este, o un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ok, vamos a tener la ley de senos primero, vamos a verla, y estos son los dos casos en los que podemos usarla. Lo primero que vamos a hacer, si nos dan un problema con un triángulo, es dibujar el triángulo y evaluar qué caso tenemos. Bueno, aquí tenemos el caso ALA, que nos dice que es un triángulo en el que nos dan la medida de dos ángulos y el lado entre ambos ángulos. Por ejemplo, aquí, dos ángulos y el lado entre ambos ángulos. Y una vez que, bueno, con ley de senos y de cosenos, lo que vamos a poder encontrar es la medida de cualquier ángulo y de cualquier lado. Aquí, pues, bueno, vamos a explicarlo más adelante. Pero igual, si nos dieran este este ángulo y este lado, pues también cumple con el caso. También tenemos el caso lado, lado, ángulo, aquel en el que nos dan dos lados y un ángulo opuesto a a uno de los lados. Ahí no sé, ahí está. O sea, nos dan dos lados y cualquier ángulo. Bueno, un ángulo opuesto. O sea, en este caso podría ser este o también nos podrían dar este ángulo. ¿Ok? Y esta también es la ley de senos, que quiere decir que acuérdense que los ángulos en un triángulo se denotan con una letra mayúscula y los lados con una letra minúscula. O sea, el lado opuesto al ángulo va a ser con la letra minúscula. O sea, si este triángulo sería el triángulo ABC, el lado opuesto a este ángulo sería A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y esta es la ley de senos, que es una igualdad que nos dice que, pues, como habíamos visto, es como una razón. O sea, que la razón entre el ángulo entre el lado y el seno de un ángulo es igual a la razón entre el lado y el seno de pues, su ángulo correspondiente. Y aplica para los tres lados y ángulos. Ok, vamos a resolver un problema. Nos dan este triángulo y nos dicen, bueno, sí, nos dice que nos dan dos ángulos y un lado. Nos dicen encontrar el ángulo C, que sería este, y los lados A y B. Bueno, entonces lo primero que sería evaluar qué caso tenemos. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, pues sí podemos usar ley de senos. Ahí está, caso al ángulo, lado, ángulo. Bueno, primero lo que haríamos para encontrar el ángulo, pues ese prácticamente no necesitamos ninguna ley, solo saber que la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, si ya nos dan un ángulo que mide 47.34 y otro que mida 62.83, pues para encontrar el ángulo C sería restar 180 menos 47.34 más 62.83. Aquí hay paréntesis porque pues al final estos dos se van a restar. Y este es el resultado que nos daría, que este ángulo mide 69.83.
Luego nos piden encontrar los lados A y B. Ahora sí, no tenemos cómo encontrar los lados, porque pues no hay ninguna regla así que nos diga de la suma o algo parecido. Entonces tendríamos que usar pues la ley de senos. Y aquí, si ya conocemos este ángulo que mide 69,83 grados, las únicas pues que tenemos para la ley de senos, necesitamos un lado y su ángulo opuesto. Entonces aquí tenemos el ángulo, el lado C y el ángulo C, y pues ese es el que vamos a usar para sacar el lado B y el lado A. Ok, aquí está la ley de senos y lo que tenemos es esto, y ya lo podemos usar primero. Bueno, primero en este caso vamos a sacar el lado A. Tenemos que el lado A entre el seno del lado del ángulo A es igual a C entre el seno del ángulo C. Simplemente pues sustituimos con los valores que ya tenemos. Está seno de... ajá, lo que no tenemos es el lado, que sería este. Y nos dan el ángulo. Seno de 47,34 es igual a 18,6, que es la medida del lado, entre el seno de 69,83. Y este sería el resultado, bueno, no, pero ya acomodado, porque este es igual a una regla de 3, este se multiplica y hacia acá se divide. Entonces, acomodado nos queda como 18,6 por seno de 47,34 entre seno de 69,83. Bueno, para estos ejercicios sí se requieren calculadora porque pues no podemos sacarlos el valor del seno, pero bueno, ya saben que en el examen no van a poder usar calculadora, pero no creo que les pongan así tan complicados. Es más para que sepan cómo aplicar pues sí, la ley de seno. Y bueno, si tienen ahí a la mano, ¿sí? En el examen no van a dejar ni siquiera una calculadora así sencilla de las de, pues así. No, según yo, según lo que recuerdo, no, ningún tipo de... no sé si, bueno, igual le pregunto a los demás asesores, pero hasta donde recuerdo, no. No, no dejan usar calculadora, ni sencilla, ni compuesta, ninguna. Científica. No, ok. Bueno, de todas formas, con una calculadora sencilla tampoco podía sacar esto. Pero bueno, eh, bueno, ahorita si tienen a la mano calculadora, pues pueden usarla para sacar este valor. Nada más acuérdense que tiene que estar en grados en la configuración, que diga una D chiquita arriba, porque estamos manejando grados. Bueno, entonces, de todas formas les voy a buscar ejercicios, así que no necesitan usar calculadora, porque lo más probable es que vengan así como con el seno de, no sé, 30 grados y así, los cuales sí pueden sacar usando el círculo unitario. Bueno, seguimos. Bueno, ya sacando el resultado, este es la medida del lado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos con el... Ok. Entonces lo que nos resta es sacar el lado B. Igual yo les recomiendo que siempre que hagan un ejercicio de matemáticas, por ejemplo, aquí ya sacaron un valor, pero de preferencia para sacar otro valor, no se confíen pues, de un resultado que hayan sacado, porque si sacaron este mal y lo usan para sacar el resultado otro, de otro problema o de otro inciso, pues si este está mal, va a estar mal el otro. Entonces mejor usen datos que ya teníamos, es como este lado y pues este ángulo. Estaba más fácil de sacar. Igual, para sacar el ángulo B, hacemos exactamente lo mismo. El lado B entre el seno del ángulo B es igual a el lado C entre el seno del ángulo C. Esto es igual a, ya sustituido,
Aquí está seno de 62 grados, que es este ángulo, el B, por 18.6, que es la medida del lado, entre seno de 69. Está ya acomodado y ese es el resultado. Ok, seguimos. Aquí tenemos otro triángulo, pero en este nos dan la... Ya, gracias. Ok. Tenemos este otro triángulo en el que nos dan la medida de 2 lados y un ángulo. Pero en este caso no podemos sacar la medida de los ángulos por resta, porque pues nada más tenemos uno. Así que, bueno, tenemos el caso ángulo, lado, lado. Bueno, está escrito al revés, está bien. Y nos dan 2 lados y el ángulo opuesto a uno de los lados. Sí hay que fijarse que sea el opuesto, porque si no, se aplica otra ley, que ya vamos a ver después. Ok, seguimos con la ley de senos, que nos da el lado entre el seno del ángulo y así. Y aquí pues sí tenemos un ángulo y el lado opuesto. Entonces este es el que vamos a usar, porque este es el lado A, lado B y lado C. Aquí está. Aquí pues escogemos nada más cuál queremos sacar. Aquí saqué primero el B. Y pues sí, escribimos la medida del lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B. Igual multiplicamos acá y dividimos. Nos da igual a seno de 48 por 35 entre 37. Ya con calculadora pues sacamos que este es el resultado. Ok, ¿qué hacemos? Porque aquí nos da seno de B es igual a 0.7029. Lo que haríamos con una calculadora sería usar la función inversa, que creo que es con C-shift y seno, y te aparece así, seno a la menos 1. Y del valor, y ya pues te da el valor en grados. Pero igual, pues esto no se los van a poner a hacer porque no tienen calculadora. Y este es el valor del ángulo. Vamos a escribirlo aquí. 34.7. Ahora sí, tenemos el valor de 2 ángulos. Podemos sacar el tercero por una resta. Hacemos 180 menos 48 grados más 44.7 es igual a 87.3 grados. Sería el valor de este ángulo. Y pues sí, para sacar el valor de este lado sí es necesario tener por lo menos este ángulo. Así que este sería como que el orden en el que lo tendrían que hacer. Primero resolver para el ángulo del que ya tienen un lado y después con ese ángulo obtener el tercer ángulo y ya su lado correspondiente. Una vez más, usamos ley de senos con el ángulo y el lado que ya nos habían dado y el que nos falta. Sustituimos con los valores. Aquí nos da ya un seno de 87 grados, que es el del lado, el que necesitamos, por 37, que es el valor del lado A, entre el seno de 48 grados, que es ángulo A, que nos da que el lado C mide 49.7 centímetros. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? No. Ok. Vamos a hacer un ejercicio más. Nos dice, del triángulo ABC se conocen los siguientes datos. Lado A mide 6 metros, ángulo B mide 45 grados y ángulo C mide 105 grados. Ok, entonces nos están dando 2 ángulos y un lado. Nos pide encontrar pues el ángulo y los 2 lados faltantes.
aquí primero tendríamos que hacer es dibujar el triángulo, porque está más fácil visualizarlo y saber qué nos están dando. Aquí pues no importa que no sea tal cual, nada más es para que visualicen qué ángulos nos están dando. Nos están dando ese ángulo, 45 grados, ángulo C, 105 grados, y lado A, 6 metros. Nos están dando un caso ángulo, lado, ángulo, porque son dos ángulos y el lado entre ambos ángulos. Y entonces, pues sí aplicaría ley de senos. Ay. Bueno, y ya tenemos el triángulo que sí tiene las medidas. Y seguimos. Sí, efectivamente es el caso ángulo, lado, ángulo. Así que podemos usar la ley de senos. Primero, ¿qué haríamos? Pues obtener el tercer ángulo por medio de resta, porque son 45, 105. Solamente a 108 le restamos, 180 le restamos estas dos medidas. Ya nos daría la medida del ángulo A. Ahí está. 180 menos 105 más 45. Que igual como aquí es con paréntesis, sería lo mismo escribir 180 menos 105 menos 45. Igual a 30 grados. La medida del ángulo A. 30 grados. Ahora sí utilizaríamos, ya tenemos un ángulo y un lado, y su lado correspondiente, así que ya con esto podríamos sacar cualquiera de los otros lados. Con ley de senos, tenemos el lado A entre el seno del ángulo A es igual a B entre el seno del ángulo B. Aquí está. Y ahora sí, aquí tenemos, este sí es un problema como el que les podrían poner. ¿Por qué? Porque sí pueden sacar el seno de 30 y el seno de 45 grados. Con el círculo unitario, alguien que me diga cuánto equivale. Por favor. No, de 30 es un medio. Ajá. ¿Y de 45? No sé si era raíz de 2 entre 2. Sí. Seno de 30 grados es un medio. Y seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces, pues igual, pues lo dejan como raíz, así con que lo dejen como raíz, pero aquí sí podemos hacer la multiplicación y luego la división. Bueno, ya lo volví a escribir. Aquí está, seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 por 6 entre un medio. Y si quieren, se los desgloso. Desglosado quedaría como 6 raíz de 2 sobre 2 entre un medio. Sería cruzado porque es división y quedaría 12 raíz de 2 entre 2. Sacamos mitad y quedaría como 6 raíz de 2. Aquí está, la medida del lado B. Así como que lo dejaran con raíz. Porque pues no pueden usar calculadora. Ya se lo repetí muchas veces, perdón. Ok, seguimos con el que nos falta, pues sacar el lado C. Igual usamos lo que ya habíamos sacado, el lado que ya nos daban y el ángulo de 30 grados. Aquí pues el seno de 105 no se puede sacar, pero el seno de 30 sí, supongamos que lo hicimos con calculadora, el seno de 105 grados y ya, nos daría, nos daría 11.6 la medida del lado C. ¿Dudas? ¿Dudas de ley de senos? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. No. Bueno, seguimos con ley de cosenos. Ok, ley de cosenos se usa igual en triángulos no rectángulos, o sea que no tengan ángulos rectos,
los que los llamamos triángulos oblicuos, los cuales pueden ser acutángulos, como este caso, que tiene todos sus ángulos agudos, u obtusángulos aquí, que este sería un ángulo obtuso. Y se aplica en dos casos igual. Se los tienen que aprender cuáles son los casos respectivos a la ley de senos y cuáles a la ley de cosenos. Para la ley de cosenos tenemos el caso lado, ángulo, lado. Son dos lados y el ángulo formado por dichos lados. Por ejemplo, aquí, o bien podría ser este lado y un ángulo formado por los dos lados. O el caso lado, 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 donde nos den los tres lados y ningún ángulo. Y esta es la ley de cosenos, que se puede usar de dos formas diferentes, pero son las que se tienen que aprender, que es la misma, nada más con diferente lado el que voy a buscar. Y el lado que voy a buscar siempre voy a poner del otro lado el coseno del lado correspondiente, del ángulo que le corresponde al lado. Acá. Sí, creo que los revolví, no sé. No sé si me di a entender. ¿Puedes volver a repetirlo? Ok, es que, bueno, la ley de cosenos aquí están escritas tres porque es la correspondiente a cada lado, si nos piden el lado A, el lado B o el lado C, pero es prácticamente la misma porque es un lado al cuadrado, la suma de los otros dos lados menos la multiplicación de los otros dos lados y el coseno del ángulo que le corresponde al lado que estoy poniendo de este lado. O sea, si aquí pongo lado A, aquí va a ser coseno del ángulo A. Si aquí pongo lado B, aquí va a ser coseno del ángulo B. Si aquí pongo lado C, es coseno del ángulo C. Nada más es para que se la aprendan más fácil. Y con esta vamos a poder despejar. Van a encontrar tanto el ángulo como el lado. Ok. Ok. ¿Sí? Ok, bueno, seguimos con los ejercicios. Aquí tenemos un triángulo y nos dan la medida de un ángulo, un lado, dos lados y un ángulo formado entre los dos lados. Así que este sí cumple el caso lado, ángulo, lado. Entonces, sí podemos usar ley de cosenos. Dos lados y un ángulo formado por dichos lados. ¿Qué usaríamos? Primero nos fijamos que nos dan un ángulo. Entonces ya con este ángulo nos dan el ángulo C, así que podemos usar esta, porque no nos dan ni el ángulo B, ni el ángulo A, ni nos dan los tres lados. Entonces, si nos dan un ángulo, la ley que tendríamos que usar es la que incluye al ángulo que nos dan. En este caso sería al ángulo C. Entonces usaríamos esta. Con esta podemos encontrar, perdón, ya, con esta podemos encontrar el lado C. Nos dan el coseno del ángulo, nos dan los lados A y B. Así que simplemente en esta sustituiríamos C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado, lado A al cuadrado, más lado B al cuadrado, menos 2 multiplicado por el lado A, por el lado B, por el coseno del ángulo C. A ver, permítanme. Perdón, me estaban marcando.
Ok. Vamos a seguir. Bueno, seguimos, sustituimos con los valores. Ya, igual si tienen calculadora ahorita pueden irlo haciendo. 79.9 al cuadrado más 83.4 al cuadrado menos 2 por 76.9 por 83.4 por el coseno de 72.3 grados. Esto igual, como se está multiplicando, vamos a multiplicar primero todo esto y ya después lo restamos. Como dice c al cuadrado, pues para despejar c sacaríamos la raíz de todo el valor que nos dé aquí. Y al final nos da 94.74 centímetros, que sería aquí 94.74 centímetros. Ahora sí, ya tenemos los tres lados, nos faltan dos ángulos. Con que saquemos uno de los ángulos de que queramos, ya con eso podemos sacar el tercer ángulo con resta. Aquí bueno, vamos a sacar el lado A. Para sacar el ángulo A, ahora tendríamos que escoger una de las leyes que tenga el lado, que nos pida, que incluya al lado, al ángulo, perdón. Tendríamos que usar una de estas tres que incluya al ángulo para que podamos despejarlo de ahí. Entonces la que nos sirve sería esta que tiene el coseno de A. Entonces lo que tendríamos que hacer sería despejar el coseno. La voy a volver a Maestra, escribir. Mande. ahí ya podríamos también usar la de senos. Sí, también. De hecho, sí, también está mucho más fácil usar la ley de senos. Pero, bueno, aquí nada más les voy a enseñar cómo hacerla con ley de cosenos, pero sí, sí sería más fácil usar la ley de senos, porque pues tienes un ángulo, un lado y el ángulo. Entonces sí, aplicaría la ley de senos. Pero vamos a... Nada más les voy a poner cómo sería sacar el ángulo con ley de cosenos. Volvemos a escribir esta que sería la que vamos a usar. Y lo que queremos es despejar coseno de A. Entonces, si B cuadrada y C cuadrada están sumando, pasaríamos restando. Si todo esto está multiplicando a coseno de A, lo pasaríamos dividiendo. Es igual al coseno de A. Lo que vamos haciendo es despejar el coseno de A, porque lo que nos interesa es sacar el ángulo A. Igual aquí como tiene signo negativo, lo podríamos cancelar el signo negativo, nada más nos quedaría negativo acá, positivo y positivo. Y nos quedaría como coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2BC. Ya tenemos el lado B, el lado C y el lado A, que son estos tres. Sustituimos. Y nuevamente nos dice que el coseno, que es que es coseno. El coseno de A es igual a 0.6339 y lo que tenemos que hacer es usar la función para sacar la inversa. Pondríamos en la calculadora Shift, Alt, sí. Shift, coseno, nos quedaría así, coseno a la menos 1 de 0.6339 igual a 50.35 grados, que sería la medida de este ángulo. Este dijimos que medía 94.74. Bien, para sacar el ángulo B, más fácil con resta.
Restaríamos 180 menos 72.3 menos 50.65. Es igual a 57 grados. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok, vamos a No. hacer otro ejercicio. Ok, en este caso lo que nos dan es nos dan 3 lados y no nos dan ningún ángulo. Entonces lo único que nos piden es sacar los 3 ángulos. Aquí no podríamos aplicar ley de senos porque no nos da ningún ángulo, así que tendremos que usar ley de cosenos. ¿Y cuál usaríamos? Pues la que sea. Depende de qué lado queramos sacar, depende de qué ángulo queramos sacar, es la que vamos a usar. Aquí dicen que se recomienda empezar con el lado más grande, que en este caso sería 51.25, así que vamos a empezar a sacar el ángulo correspondiente al lado más grande, que sería el ángulo también más grande. Despejamos igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, coseno de A, lo tenemos que despejar y nos daría coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2BC. Ya tenemos los valores de todos los lados, sería 34.3 el lado B, 43.6 el lado C y 51.25 el lado A. Entre 2 por el lado B, que es este, por el lado C. Entonces nos queda que coseno de A es igual a 0.9886. Usaríamos la función inversa, coseno a la menos 1 de 0.9886 es igual a 81 grados. Y ahí está, vamos a poner aquí 81.33 grados. Aquí, como dijo su compañero, también podríamos hacer ley de senos porque tenemos un ángulo y su lado correspondiente y lo que queremos sacar son los otros dos lados. Pero otra vez vamos a hacerlo con ley de cosenos. En este caso sería despejar esta, la del coseno de B o la del coseno de C, la que escojan. Y sería A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada, porque aquí estamos usando el coseno del ángulo B, porque lo que queremos sacar es el ángulo B, entre 2 por A por C. Aquí sustituyendo los valores, nos da que coseno de B es igual a 0.7487, usando la función inversa de la calculadora, nos da el ángulo B es igual a 41.5 grados. Nada más nos pide sacar el ángulo A, que por resta sería 180 grados, menos 81.33, menos 41.33. Y ahí está la respuesta, 57 grados. Ok. Vamos con uno más. Nos dice el triángulo ABC. Bueno, ya dice la respuesta. Bueno, en el caso, supongamos que dice el triángulo ABC se conocen los siguientes datos. El lado A mide 13, el lado C mide 19 y el ángulo B mide 55 grados. Para asegurarnos cuál ley usar, dibujamos el triángulo ABC. Nos dice el lado A 13 centímetros, lado C 19 centímetros y ángulo B 55 grados. Entonces, efectivamente, tenemos dos ángulos, dos lados y un ángulo formado por dichos lados. Entonces, aplicaría este caso lado, ángulo, lado, y sí podemos usar la ley de cosenos. Ese sería el triángulo de la figura, ya con las medidas. Y lo que nos pide, pues sacar los dos, el lado faltante y los ángulos restantes. Si tenemos el ángulo B, vamos a usar la
la fórmula que contenga el dicho ángulo, o sea, esta. Ok, entonces con esta también podríamos sacar, esta nos sirve para sacar el lado B y es la que vamos a usar porque tenemos el ángulo B. B cuadrada es igual a al cuadrado, que es este, menos más C al cuadrado, menos 2 por A por C, por 19, que sería, no, pues sí, por 2 por A por C, por el coseno del ángulo, 55 grados. Y ya, 13 al cuadrado es 169, 19 al cuadrado, 361, y menos 2 por 13 por 19 por el coseno de 55. Ahí está ya despejado, bueno, despejado ya resuelto. Como es raíz cuadrada, sacamos, como está al cuadrado, sacamos raíz. Nos queda que el lado B mide 15.7 centímetros. Ya tenemos los tres lados, un ángulo, y sacamos cualquiera de los otros dos ángulos. Aquí saqué el ángulo A con esta, la del coseno de A. Despejamos para coseno de A, que sería B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2BC. Aquí ya tenemos con los datos. Y nos quedaría que el coseno de A es igual a 0.736. Sacamos el inverso con la función de la calculadora y nos da un valor del ángulo A, 42.7 grados. Y por último, para sacar la medida del tercer ángulo, haríamos una resta, 180 menos 55 grados menos 42.7 igual a 82.3 grados. Y esas serían nuestros tres, bueno, todas las medidas ya podemos encontrar del triángulo. ¿Dudas? ¿Quieren que hagamos otro problema? ¿O quieren que ya los ponga el examen de la clase pasada? No sé. ¿Cómo lo sintieron? Pues creo no hay dudas. Ok. Bueno, entonces les voy a pasar ahorita por aquí y por el chat de WhatsApp el examen.